Muchas gracias, señor presidente. Bueno, permítanme que en esta primera parte de esta intervención haga un diagnóstico de la movilidad en la isla de Tenerife. Llevamos 20 años paralizados. Acciones que estaban recogidas en todos aquellos planes que se elaboraron hace muchísimo tiempo, como el PIOT, PTOSBAN, etcétera, no se han tocado en todo este tiempo. Ha habido muchísima inacción, muchísimas discusiones sin fin, muchísimos bloqueos. Ausencia de toma de decisiones e incluso hasta discusiones entre el mismo color político durante los últimos 20 años, constantes reclamaciones por parte del Cabildo de Tenerife al Gobierno de Canarias, donde el color político era exactamente el mismo, falta de inacción, en fin. Y una de las cosas más importantes de todo este diagnóstico respecto de la paralización y la inacción es, y muy importante, la falta de planificación de la movilidad de nuestra isla. Yo creo que quizás por eso en estos 20 años esta paralización ha sido tan clara y tan patente. No había ningún plan con objetivos de dónde estamos y hacia dónde vamos, con lo cual las acciones que se iban tomando o no tomando, en este caso por la inacción, no tenían ningún sentido porque no estaban encajadas dentro de un plan general de movilidad de la isla. Y esa es el principal reproche que en este caso yo como consejero de carreteras le achaco al Gobierno anterior. Yo creo que habría que haber empezado hacía mucho tiempo a trabajar en ese plan de movilidad que tuviese clara cuáles son las acciones que tendrían que hacerse en nuestra isla de Tenerife durante los próximos 20 o 40 años. Como conclusión de todo esto, de la paralización, de la inacción, de las discusiones sin fin y de esa falta de planificación, unido a que cuando abrimos los cajones de los proyectos de carretera nos los encontramos prácticamente vacíos, sin terminar, y sin embargo cuando abrimos el cajón de los trenes nos encontramos que el cajón del Tren del Sur está completamente lleno, incluso con su plan territorial aprobado. Pues todo esto nos ha llevado a una conclusión muy clara: el colapso de nuestra isla, colapso que lleva ya varios años y que, por desgracia, por mucho que por parte de este Gobierno se están intentando llevar acciones y poner en marcha y tomar decisiones, las obras de carreteras no son obras de un día para otro y, por tanto, la población de Tenerife va a tener que seguir sufriendo este colapso unos cuantos años más. No seré yo quien ponga sobre la mesa el pleito insular, pero nuestros compañeros de Gran Canaria han sido mucho más listos, precisamente por todas estas discusiones llevadas a cabo, muchas de ellas entre el Cabildo de Tenerife y el propio Gobierno de Canarias, han sido mucho más listos y han puesto en marcha todos los proyectos que eran necesarios para su isla, precisamente porque todos iban a una. Ahí tenemos el ejemplo de los hospitales en Gran Canaria, que están todos terminados, la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, el resto de la carretera, y ahora mismo la isla de enfrente se encuentra dando los últimos coletazos en materia de carretera, con unas infraestructuras muy modernas, y ahora están incluso finalizando en la segunda fase de la carretera a la aldea, la que tiene que ver con la parte de Mogán. Incluso pues, le quedaría acabar esta obra y su último proyecto, que es el único que les queda por ejecutar, es el tren del sur de Gran Canaria. Es decir, han sido o más listos o han tomado las decisiones que tenían que haberse tomado en un momento determinado. Y, sin embargo, aquí la casa por barrer, unos y otros, y la casa por barrer, nos hemos quedado atrás y las consecuencias de todo esto está perfectamente clara. A todo lo anterior podemos sumar la falta de mantenimiento de nuestras vías. Y tenemos muchísimos ejemplos, tenemos carreteras con muchísimos baches, con muchísimos agujeros, ahí tenemos la vía de Ronda, tenemos algunos puentes, tenemos falta en los ramales con agujeros y zonas muy deterioradas en nuestras vías, que han hecho que en el último año y medio, hayamos tenido que invertir más de 2 millones de euros en obras de emergencia. Les recuerdo, la TF1, la autopista del sur a la altura de Las Caletillas, pues detectamos una falta de mantenimiento muy grave que tenía que ver con el muro de contención de esa autopista, y si no lo hubiéramos detectado y no lo hubiéramos saneado sobre la marcha, hubiéramos tenido una situación muy parecida a la que se ha dado en la Gran Canaria 1, en la que pérdida de parte de ese talud ha hecho que la carretera se viniera abajo. Como otro ejemplo, podemos tener el puente de la TF5, que en estos días atrás hemos tenido que, por otra obra de emergencia, sustituir los apoyos y la amortiguación de neopreno de esos puentes, porque si no tenían el riesgo de ese puente de acceso a la Orotava de colapsar, y colapsar además con coches y en utilización. Tenemos también como ejemplo
el talud de la TF5 a la altura de la Isla Baja, que por falta de mantenimiento y previsión durante la etapa de la pandemia aisló completamente a los 8 municipios de esa zona. En fin, muchísimas más acciones que, como digo, no han sido situaciones o acciones que hayan propiciado la mejora de la movilidad de nuestra isla. Nuestro objetivo, pues recuperar todos esos años perdidos con la elaboración de ese plan de movilidad que tenga que ver con la planificación de toda la movilidad en los próximos 40 años. Una mejora de la movilidad que tiene que estar basada en el transporte multimodal, ecológico y sostenible, tal y como apuesta o como está apostando ahora mismo la Unión Europea por este tipo de transporte, y prioriza la Unión Europea el tren sobre otros tipos de transporte como el avión, la guagua y el coche, mucho más contaminantes. A partir de este momento quiero trasladarles pues, el contenido de las conversaciones que se han tenido por parte de este consejero con el Gobierno de Canarias relativas a la financiación de esta obra, de este tren del sur, del que precisamente imagino que me han solicitado la comparecencia para aclarar un poco este tema, y que tiene que ver con el plan o el marco financiero plurianual de la Unión Europea. Como consecuencia del COVID y también como consecuencia de que finalizaba el marco financiero plurianual 2014-2020, el 21 de julio de 2020 todos los líderes de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo para establecer, por un lado, un plan de recuperación y, por otro lado, establecer un nuevo marco financiero para los años 2021 y 2027. Dentro de este plan plurianual dotado con 1,074 billones de euros, hay muchos programas y entre ellos hay un programa que se llama Conectar Europa. Conectar Europa, que es un mecanismo que en el plan anterior también existía, pero que no incluía las regiones ultraperiféricas, incluía una serie de corredores de transporte, pero no incluía las regiones ultraperiféricas. Y, sin embargo, en el nuevo marco, en el que ya está publicado desde este año, sí se incluyen a estas regiones y se incluyen los corredores que tienen que ver con la comunicación de las regiones ultraperiféricas. Este es un elemento diferenciador que antes no se podía solicitar la ayuda en estas subvenciones o en estas partidas de financiación finalistas y que ahora nos abre una nueva posibilidad. En este caso, dentro de todas las líneas de trabajo que tiene este mecanismo Conectar Europa, habla de la complementariedad de todos los modos de transporte, redes eficientes, interconectadas y multimodales y, sobre todo, priorizando la eficiencia energética y el transporte guiado y sostenible. En este caso, se nos traslada por parte del Gobierno de Canarias la posibilidad de solicitar esta subvención, que puede llegar a un máximo entre el 70 y el 85% de financiación, que todavía no está fijado. Se hablaba en un primer borrador del 70%, pero que puede llegar al 85%, que sería cofinanciado o complementado por Fondo FEDER, Banco Europeo de Inversiones o cualquier otro tipo de financiación que podría venir por parte del Ministerio de Fomento, por parte del Gobierno de Canarias, o incluso se podría abrir la posibilidad de dar entrada a la inversión privada. En este caso, lo que promovía el Gobierno de Canarias era, hablando en conjunción con el Ministerio de Fomento, que esta línea de actuación tenía una de las premisas importantes, era que los proyectos que se fueran a presentar tenían que ser proyectos maduros, proyectos que estuvieran ya listos para poderse ejecutar en el año 21, que estuvieran casi finalizados, para que en el año 21 pudiera empezar su ejecución y además en un plazo que tiene que llegar hasta el 2027. En ese marco, el Gobierno de Canarias, en colaboración con el Ministerio de Fomento, que era consciente de lo que se estaba haciendo tanto en Tenerife como en Gran Canaria, convoca a los cabildos y, viendo cómo estaban el estado de esos proyectos, pues ponen sobre la mesa la posibilidad de ir las dos islas conjuntamente con el Gobierno de Canarias y presentar una oferta al Ministerio de Fomento, que luego a través del Gobierno de España presentaría a lo que es la Unión Europea. En este caso, los proyectos que decían tendrían que ser proyectos que desarrollaran un modelo de transporte, como dije antes, eficiente, sostenible y alineado con la estrategia de una Europa más verde, baja en carbono y promoviendo la inversión verde y la adaptación a las exigencias del cambio climático. En esta situación es en la que nos encontramos en este momento. Es una posibilidad que hay de poder solicitar
esa financiación a la Unión Europea, que puede ser adjudicada o puede ser autorizada o no, tampoco se sabe cuál es el porcentaje, pero lo que sí se dijo por parte de este Cabildo es que el músculo financiero que tiene el Cabildo, y más en la situación en la que estamos ahora de COVID, no tiene músculo financiero para poder afrontar un 30%, un 20%, y que solo en el caso de que llegara la financiación al 100%, el Cabildo de Tenerife apoyaría este proyecto, porque no estamos ahora en este momento ni para aportar 600 millones de euros ni 300 millones de euros en el momento tan complicado en el que estamos. Por tanto, otra de las cosas también importantes es que una decisión como esta, que vuelvo a repetir que no es una prioridad, porque para este grupo de gobierno nunca ha sido una prioridad este Tren del Sur, pero sí es una oportunidad que no debemos perder, pero es una oportunidad que debe de contar con el consenso de todas las fuerzas políticas, porque bueno, es una decisión importante y estratégica para la isla y sobre todo porque estamos hablando de que tenía que salir una solución o una propuesta consensuada por todos para que, a su vez, el Gobierno de Canarias la pueda trasladar a Europa. Yo con esto finalizo mi primera intervención.